Buenos días, estudiantes del cuarto año de educación básica. Bienvenidos a una clase más en esta modalidad virtual. El día de hoy veremos un tema correspondiente a la asignatura Lengua y Literatura. Hoy, 9 de diciembre del 2020, estamos en la semana número 8 y veremos como tema disfruto leer cuentos. Pero antes de comenzar, vamos a recordar qué es un cuento. El cuento es una narración breve en la que se narra una historia de ficción o hechos imaginarios. Posee un grupo reducido de personajes y el final de la historia siempre es feliz. Nosotros hemos escuchado muchos tipos de cuentos a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Cuentos muy interesantes, con historias fantásticas, personajes ya sean de ficción o imaginarios. La estructura de un cuento es el siguiente. Comenzamos con la situación inicial, que es la parte inicial de la historia, cómo comienza esa historia. Luego viene el conflicto, que es la parte donde se presenta el conflicto o problema. Ahí vamos a encontrar cuál es el nudo, cuál es el conflicto o problema de este cuento. Y por último tenemos solución y desenlace, que es la parte donde se soluciona el problema y por lo tanto finaliza la historia, siempre con un final feliz. Las tres mariposas. Había una vez tres lindas mariposas que revoloteaban alegres en un hermoso jardín, cubierto de hermosas flores, donde un gato se paseaba silencioso. Esta es la introducción, cómo comienza la historia, cómo comienza este cuento. De pronto la más pequeña quedó atrapada entre unos rosales. Al verla sus compañeras trataron de ayudarla, momento que aprovechó el gato para atraparlas, pero ellas volaron dejando a su compañerita a merced del gato. Qué desesperada le decía: no me hagas daño. Y el gato, sin escucharla, trataba de agarrarla, sin importarle los pinchazos que se daba. Mientras ella seguía luchando por zafarse de los rosales donde se encontraba atrapada. Este es el conflicto, la parte donde se encuentra el problema del cuento. Después de mucho, la mariposilla logró salir de donde había caído, reuniéndose con sus compañeritas, que al verla se pusieron muy felices y contentas, diciéndose entre ellas: debemos tener más cuidado. Y en este cuento, este es el desenlace, la parte de cómo termina la historia. Y por lo tanto, como es un cuento, tenemos un final feliz. En esta semana vamos a trabajar con la lectura. Es muy importante saber leer y leer de una forma fluida en la cual nos puedan entender lo que decimos. Así que les enviaré una lectura para que se pongan a practicar y en la sesión virtual notaré esos resultados de su práctica. Vamos a trabajar con lectura también en la sesión virtual. Y recuerda, la lectura nos abre las puertas del mundo que te atrevas a imaginar.